Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, en esta oportunidad mi grupo va a defender el tema de emulsiones. Bueno, los integrantes de mi grupo es mi persona, Lana Escondori María Cristina, Quispe Cachaca Lidia, Jiménez Espinosa Rosemary, López López Luz Maribel y Díaz Felipe Andrés. Bueno, como una introducción de la emulsión, se nos dice que la emulsión va a ser una dispersión de un líquido en otro líquido. Ambos son inmiscibles entre sí y son sistemas termodinámicamente inestables. Para ser estables, las emulsiones requieren la presencia de un tercer componente que va a ser el agente emulsificante. También se nos dice que hay partículas de un líquido formado la fase discontinua o dispersa y el líquido en el seno del cual las gotas están dispersas y van a recibir el nombre de una fase continua o dispersante. Como vemos en el esquema, el líquido 1 va a ser una fase continua más un líquido 2 que es una fase dispersa, van a dar igual a una emulsión. Eh, También se nos dice que las partículas del interior del líquido van a ejercer una tensión sobre las de la superficie. Van a tener en cuenta, llevándoles hacia su interior, la densidad de partículas en la superficie del líquido, que va a ser menor que en el interior. Esto es como existe una mayor distancia entre partículas a partículas en la superficie del líquido, que va a conllevar a que haya una mayor tensión superficial. En la figura que vemos a continuación en el lado izquierdo, esta corresponde a una disposición de mezclar dos líquidos inmiscibles entre sí, como por ejemplo el agua y el aceite. Cada fase va a presentar una fuerza de cohesión que les impide mezclarse entre sí. También se nos dice que cuando se aplica la energía a este sistema como calor o agitación, se va a producir la división de las fases, esto en partículas o en gotas pequeñas. Cada partícula de la fase en mayor proporción tienden a unirse, mientras en las que está en menor proporción queda en forma de gotitas. Eh, para disminuir la tensión superficial entre las dos fases, se utiliza un tensoactivo de carácter anfifílico. Estos van a disminuir la energía libre al no permitir que las gotas de la fase dispersa que se van a formar se fundan unas contra otras y la emulsión se separe así y aumente su estabilidad de la emulsión. Los componentes de la emulsión tenemos tres: la fase dispersa, que van a ser las gotas pequeñas entre 0.5 a 100 micrómetros, o un medio o dispersión o fase continua, y un agente emulsificante. También tenemos las ventajas de la administración de los medicamentos en forma de emulsión. Se nos dice que la primera ventaja es la mejora de sabores desagradables de fármacos, va a incorporar fármacos hidrófilos y lipófilos, va a modificar la velocidad de liberación y brinda una mayor protección al fármaco de hidrólisis y oxidación. Dentro de las rutas de administración van a haber tanto oral, tópica, parenteral y ótica. Tipos de emulsión. Según su tamaño de gota van a ser macroemulsión, microemulsión o nanoemulsión. La macroemulsión va a tener un tamaño de gota desde 0.5 a 100 micras, como por ejemplo tenemos las cremas de manos, que va a tener un aspecto blanco lechoso. Las microemulsión son sistemas dispersos transparentes, termodinámicamente estables, con un tamaño de gota entre 5 a 140 nanómetros y tienen un aspecto transparente. La nanoemulsión va a poseer un tamaño de gota entre 20 a 200 nanómetros, son termodinámicamente inestables y van a tener un aspecto de gris semitransparente. Los tipos de emulsión según la fase pueden ser aceite en agua, agua en aceite o múltiples o bincontinuas. Va a continuar mi compañera, gracias. La estabilidad de las emulsiones, la estabilización termodinámica, al disminuir la tensión interfacial, formar una película interfacial que actúe como una barrera mecánica frente a la coagulencia, que se refiere unión de las gotas de cada fase, para formar una gota de mayor tamaño, a lo que produce la separación de la emulsión, modificaciones del doble capa eléctrica, creando una barrera de almacenamiento de las gotas. Al poseer la misma carga, las moléculas, ellas se repelen, o adicionar un tensoactivo que posea carga y me genere una barrera. La modificar propiedades geológicas con el fin de evitar la formación de cremado
por ejemplo, la adición de un viscosante. Siguiente, emulsiones, coloides hidrófilos, por ejemplo, tenemos proteínas, gelatinas, caseínas, polisacáridos, goma, acacia, derivados de la celulosa y alginatos. Se utilizan para emulsiones. Tenemos partículas sólidas. Estas se ubican en la interfase de la gota y se dejan humectar por una de las dos fases. El líquido que mejor humecte al sólido formará la fase continua. Por ejemplo, tenemos bentonita, silicato de aluminio, magnesio. Los tensoactivos de carácter anfifílico poseen ciertas afinidades por ambas fases, pero son más solubles en por lo menos una de las fases, tensoactivo con HLP, que es equilibrio hidrófilo altos de 8 a 16, tensoactivo con equilibrio hidrofílico de 6 a 3. Siguiente. Tipos de tensoactivo, aniónicos. Estas están cargados negativamente, son tóxicos y se utilizan para preparaciones externas. Por ejemplo, tenemos los metales alcánicos más jabones amónicos igual a tensoactivos. También tenemos los jabones de metales divalentes y trivalentes igual a tensoactivo insute, o los jabones aminados igual a tensoactivo insute. Se utilizan en preparaciones externas y son incompatibles con ácidos y concentraciones altas de electrolitos, cationes. Poseen una carga negativa, son tóxicos por vía oral y se utilizan en cremas antisépticas. También se utilizan como preservantes, por ejemplo, el cloruro de benzacolnico, sales de aluminas, compuestos de amonio cuaternario, y también tenemos anfóteros que poseen carga positiva en ambientes ácidas y cargas negativas en ambientes básicos. Por ejemplo, tenemos la leticina. Los no iónicos no poseen carga, no son tóxicos y algunos son derivados del sorbitol. Se puede utilizar en algunas formulaciones para evitar incompatibilidad por cargas. Tenemos glicol esteres de glicerol, monoesterato de glicelido, éteres de sorbitano, eterificación de hidróxido de sorbitano con ácidos láurico, o tenemos polisorbato derivados del polietilenglicol de los éteres de sorbitano o los alcoholes grasos superiores, hexadecilo, o también son agentes emulsionantes coadyuvantes. Siguiente. Tenemos los cálculos de valor. Con el primer cuadrito podemos hacer los cálculos para equilibrio hidrófilo, o el segundo cuadro sería para valores de equilibrio hidrófilo. Continuando con la exposición, tenemos el cálculo del valor de HLB, que significa equilibrio hidrófilo-lipófilo de los tensoactivos. En su origen fue propuesto por Griffin en 1949. En una mezcla de Gardin se utiliza 80 a 15,0 de hidrófilo lipófilo de tensoactivos y 70% de SPA, que son equivalentes a 4,3. Ambos se pueden multiplicar y tenemos un resultado de equilibrio hidrófilo lipófilo de 7,51. Siguiente, por favor. Equilibrio hidrófilo lipófilo es requerido, es el valor óptimo en HLB de un emulgente para emulsionar una fase lipófila en agua. Cuando se trabaja en un emulgente que está presente en un HLB requerido de la fase lipófila, tendremos que tomar en cuenta lo que es el tamaño de
glutamamino de 0,5 miligramos, de viscosidad mínima y estabilidad máxima. Siguiente, por favor, formulación de una emulsión. Debemos de tomar en cuenta los siguientes componentes. La vaselina líquida, que se puede utilizar a un 10%, la lanolina de 1,5, el alcohol cetílico a 3,0, emulsionante de 4,5 y la glicerina de 5,0. El agua un 76,0. En la emulsionante, todos los componentes se deben sumar y debemos de tener en cuenta que su totalidad debe ser de un 100%, sumando todos los componentes. Aquí tenemos una ecuación de la fase oleosa, donde nos indica que debemos de sumar la fase oleosa, los datos de 10 más 1,5 más 8,0, que nos da un 14,5 gramos. Calcular los porcentajes de los componentes de la fase oleosa. Aquí tenemos los datos. 10 gramos multiplicados por 100 divididos entre 14,5, tenemos a un 68,99. Y así sucesivamente. De cada uno debemos de multiplicar y dividir para tener los siguientes resultados. El aceite de HLB de Florida, tenemos que tomar en cuenta que hay dos tipos de emulsiones: agua en aceite, sin agua, el agua se dispersa en aceite, el aceite en agua, el aceite se dispersa en fase acuosa. La vaselina líquida, la lanolina anhidra, el alcohol cetílico de un 15. Aquí también tenemos una ecuación. La fase acuosa y oleosas son distintas de los tensioactivos, pero ambas son fórmulas surfactantes iónicas. Agentes tensioactivos son sustancias que indican la tensión superficial del agua. Los agentes tensioactivos tenemos que tomar en cuenta la temperatura, los grados y la siguiente fórmula. Ya, continuando con lo que es la exposición, vamos a ver que van a existir un fenómeno que se conoce como inmersión de fase. Esta va a hacer referencia principalmente al cambio o a la transformación de lo que es la emulsión de aceite-agua o de agua-aceite o viceversa, por modificaciones de lo que es el sistema. Y estos cambios se pueden dar ya sea por su naturaleza de constituyentes. Por ejemplo, la regla de Bancroft dice que la fase continua va a ser una emulsión, aquella fase en la que el emulsionante va a ser más soluble. Tenemos aquí dos ejemplos, que es el oleato de sodio, el cual es soluble principalmente en agua y va a ser poco soluble en lo que es aceite. El oleato de calcio, esta es viceversa, va a ser soluble en lo que es en aceites y va a ser poco soluble en lo que es en agua. Tomando otro cambio, podemos ver lo que es el modo de preparación de lo que es la emulsión. Luego tenemos lo que es las proporciones relativas de los constituyentes. En esta principalmente se invierte lo que es cuando la fase dispersa tiene una concentración principalmente de 70% y debe trabajar con una fase interna entre 10 a 30%. Siguiente. Luego tenemos lo que es la determinación experimental del tipo de emulsión.
En esta podemos ver 6 puntos en los cuales vamos a ver lo que es la conductibilidad eléctrica, en la que las emulsiones aceite-agua van a ser mejores conductoras a que viceversa, ¿no? Agua-aceite. Luego tenemos lo que es la disolución. Esta se adiciona a lo que es agua y se incorpora lo que es fácilmente se puede hacer lo que es la emulsión aceite-agua. Luego tenemos lo que son los métodos de colorantes, el método de la gota, la cual se adiciona gotas de agua o también se puede adicionar lo que es vaselina sobre la emulsión. Y en esta podemos observar que la velocidad con lo que la gota se extiende, cómo se va a extender lo que es en la superficie. Luego tenemos lo que es la aplicación a la piel o sobre la piel. Estas emulsiones, por ejemplo, aceite, agua, van a penetrar fácilmente o rápidamente en la piel, mientras que agua, aceite van a dejar una sensación grasosa. Luego vamos a realizar lo que es la observación microscópica. Siguiente, por favor. Luego vamos a tener lo que son las inestabilidades físicas. En acá podemos observar dos tanto reversibles, pueden ser reversibles o pueden ser irreversibles. En cuanto a las reversibles, vamos a ver lo que es el cremado, la cual es una fase dispersa, se concentra en lo que es en la parte superior de lo que es una emulsión, mientras que la sedimentación es la fase dispersa, se concentra principalmente en lo que es en la parte inferior. Luego vamos a ver lo que es en la inestabilidad de lo que es los irreversibles, ¿no? Químicas, vamos a ver la coalescencia, el crecimiento de Oswald o difusión molecular, la la separación de fases y la inmersión de fases. En la inmersión de fases vamos a ver que va a haber una proporción en lo que es el volumen de la fase dispersa, va a haber lo que es un agregado en los ácidos o bases, se va a verificar lo que es la temperatura, el HLB y lo que es el emulsionante. Luego vamos a tener lo que son los ensayos de estabilidad de lo que son las emulsiones. En esta prueba vamos a ver lo que son las pruebas, ¿no? En etapas de lo que es la formulación que se realizan a los emulsionantes con el fin de determinar lo que es la estabilidad. Va a haber ciclos de frío o calor. Va a haber lo que es la centrifugación de emulsiones a 3750 RPM por 5 horas, en el cual este proceso nos va a ayudar a lo que es a visualizar si se forman lo que son los cremados y también lo que es la sedimentación o foculación. Luego vamos a tener lo que es el almacenamiento a 40 grados centígrados. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañero. Voy a seguir con la exposición. Eh, ¿qué se evalúa en los ensayos de estabilidad de las emulsiones? Uno es distribución del tamaño de los glóbulos rojos,
determinación de signo de la emulsión, temperatura de inversión de fase, la velocidad de cremado y sedimentación, que es la centrífuga, el comportamiento lógico, la estabilidad, sería la separación de fases y modificación de viscosidad, el control de microbiológicos, pruebas generales que determina el contenido de uniformidad, de contenido de pH y medidas de potencia. Acá vemos el control de calidad, que es la prueba física y la extensibilidad. Como vemos la técnica ahí en los dibujos, se pesa el 0,2 gramos de emulsión. Después también se ubica en la placa inferior sobre una hoja milimétrica. Se sitúa la placa superior sobre la placa inferior. De ahí se coloca el peso de 2,5 o 10 gramos sobre las placas por minutos y se anota el diámetro. ¿Cuáles son los componentes? La fase acuosa será el agua, polioles, componentes hidrosolubles. Y la fase lipofila es el aceite, que es el componente liposolubles. También están los conservantes, que pueden estar en las dos fases. El tensioactivo se adiciona en la fase en la que es más afín. Siguiente, por favor. Acá también vemos los otros componentes. Están los oclusivos, que es la vaselina líquida. Emolientes es la lanolina, miristato de isopropilo. Los opacificantes sería el alcohol, el humectante, la glicerina, propilenglicol. Los conservadores serían parafenos, ácidos benzoicos, sórbico y los propiónicos. Los antioxidantes será ácido ascórbico y el tocoferol. Están los espesantes, que son carbomeros, hidroxietil y celulosa. Los disolventes será el igual es propilenglicol. Los blanqueadores de la piel, la hidroquinona. Ya seguimos con el proceso de fabricación. Una es la fase oleosa y la fase acuosa. Acá en la fase oleosa se calienta a igual temperatura de 65 a 70 grados, una temperatura de fusión del componente más elevado. La emulsión se deja enfriar a temperatura ambiente. Adición de fármaco o excipientes termoláfiles o volátiles, que es igual a 30 a 35 grados. Después la homogeneización. Siguiente, por favor. Esto sería todo, doctor, nuestra exposición sobre la emulsión. Y muchas gracias, doctor.